el podcast de Roberto Lau. Hola, estimados radioescuchas y televidentes. Soy Roberto Lau y hoy nos haremos una pregunta que, por cierto, es una canción popular. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Esto viene a colación por el problema que se suscita entre el Poder Judicial de Baja California y también el Congreso del Estado. Dos poderes autónomos que con el poder ejecutivo pues hacen los tres poderes en nuestro estado libre y soberano. Sabemos, porque se ha ventilado en muchísimos medios de comunicación, que el Poder Judicial de Baja California está pasando por una crisis financiera, una crisis económica. Dicen las altas autoridades del tribunal y del Consejo de la Judicatura que solamente hay presupuesto para trabajar de aquí al 31 de octubre, que noviembre y diciembre no cuentan con presupuesto para las operaciones normales y la creación de nuevas plazas. Pues hasta ahí la cosa pues está relativamente bien. El tema aquí es que el presidente del Congreso y el Congreso también deciden no autorizar una ampliación presupuestal de 7 millones para sueldos que previamente había solicitado el presidente del Poder Judicial y también 67 millones de pesos más para los gastos de operación. Bueno, eso es lo que dicen los del Poder Judicial y dicen los del Poder Legislativo que no pueden transgredir la ley, que sí se va a autorizar lo pedido, el presupuesto autorizado, el que quieren que les autoricen, pero que será hasta el ejercicio del 2022. Bueno, este, eh, este Poder Judicial tiene una planta laboral de poco más de 2,000 empleados. Y entonces, dice el presidente del Congreso, Juan Manuel Molina, pues que en este momento no hay las condiciones jurídicas y legales para darle al Poder Judicial lo que está solicitando. Sin embargo, me parece muy interesante la propuesta de Juan Manuel Molina, que dice, señores del Poder Judicial, ahí tienen ustedes 80 millones de pesos que tiene mucho tiempo que no se toca. ¿Por qué no disponen de ese dinero que es precisamente para el haber de retiro de los magistrados y los altos directivos del Poder Judicial para retirarse tranquilamente después de cumplir o su carrera judicial o de cumplir cierta mayoría de edad? Juan Manuel Molina no está proponiendo que se disponga del dinero y no regresarlo. Juan Manuel Molina dice que es necesario que se tome ese dinero y luego sea repuesto. Bueno, hasta aquí estamos muy bien. Dice el presidente del Tribunal de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, pues que es una verdadera situación crítica de no autorizarles porque entonces el Poder Judicial entraría en una inactividad por falta de presupuesto, pago de servicios, luz, agua, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si ahí tienen 80 millones que no pueden disponer de ellos porque están en un litigio entre los mismos magistrados, pues ¿qué tendría de malo disponer de ese dinero, ejercerlo y el año que entra, una vez autorizado el presupuesto 2022, bueno, pues reponer esa cantidad? En fin, que pues las cosas pintan muy complicadas para resolver esta situación. Así es de que tenemos en puerta un gran problema. Sin embargo, también tenemos que puntualizar lo siguiente. En época de pandemia tenemos más de un año y medio con una casi total paralización
de las oficinas, de los tribunales, de los juzgados, de casi todo el Poder Judicial, precisamente ocasionado por el coronavirus. Entonces, eh, se tiene que tomar decisiones que permitan resolver este problema. Así es de que yo sí quisiera saber y preguntarle al presidente del Tribunal del Poder Judicial de Baja California, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Por qué la pregunta al presidente del tribunal? Pues muy sencillo, están preocupados por 74 millones de pesos para operar en noviembre y diciembre, aumentar nuevas plazas para ser más eficientes, pero y todo el tiempo que estuvo cerrado, que estuvieron cerrados los tribunales, claro, tienen la gran situación del tema de la pandemia, que ha habido innumerables bajas, muertos, hospitalizaciones y también el Poder Judicial ha sufrido los embates de este terrible virus. Pero la pregunta ahí está en el aire. ¿Y por qué la pregunta? Pues miren, por lo siguiente. El CEMEFO de Tijuana, por ejemplo, que tiene bastantes meses en una crisis permanente por el estado de violencia que guarda nuestra ciudad. El año pasado tuvimos una crisis por estar severamente colapsado por tantos cuerpos a resolver el asunto del hacinamiento de los cadáveres en esta institución. Mucho tiempo dijeron pues que el CEMEFO dependía del Poder Ejecutivo, luego por ahí hubo algunas aclaraciones. Luego, pues ya sabemos que efectivamente el servicio médico forense de todo el estado depende del Poder Judicial. Y entonces vemos estas cifras astronómicas, tantos millones para aquí, tantos millones para tal dependencia, tantos millones para tal organismo, tantos millones para acá. Y bueno, también sabemos que los congeladores de los cadáveres para mantenerlos en estado, pues muchos de los congeladores han sido donados, otros adquiridos, pero personalmente me ha tocado ver el hacinamiento en el CEMEFO de Tijuana. Vimos escenas dantescas mucho antes de la pandemia, en donde la sangre corría por la banqueta del Boulevard Fundadores, donde están instaladas donde están el CEMEFO aquí en nuestra ciudad. No creo que en los otros 5 municipios sea diferente. Pero, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Millones pasan por abajo, por arriba, por un lado, por el otro, por encima, dan la vuelta y el CEMEFO sigue en una crisis permanente. Ahí están los cadáveres, hemos visto, nos han platicado, nos han comentado, nos han denunciado, hacinados, los muertos por decenas en el servicio médico forense. Ojalá que en estos millones que están, por los que están discutiendo y presionando para dotar al Poder Judicial de suficientes recursos para cumplir con su cometido, sean suficientes también para tratar de paliar la crisis del CEMEFO. Estoy hablando de los cadáveres de los muertos que están ahí, hacinados, saturados los congeladores. Y hubo un tiempo en que los congeladores no servían. Así es de que me pregunto, ¿en qué condiciones trabajan los empleados, las personas que laboran en el CEMEFO de todo el estado? Nadie se hace responsable del CEMEFO. Ahí están los discursos, ahí están las situaciones, ahí están las pláticas, ahí están las declaraciones, ahí están las notas periodísticas. Pero ¿quién responde por darle al CEMEFO mejores instalaciones, mejores condiciones para los trabajadores, para los empleados,
y un reposo digno a los cadáveres que están depositados en esas instalaciones. Así es de que ojalá que don Alejandro Isaac Fragoso López tenga la buena disposición y se lo aplaudiremos y se lo reconoceremos para que el CEMEFO sea tomado en consideración y se modernice para tener un muy buen servicio, buenas condiciones de trabajo para los empleados y un depósito de cadáveres con dignidad antes de ser llevados a su última morada. Ahí queda la pregunta: ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Soy Roberto Lau, nos vemos en la próxima entrega. Hasta la vista, babies. ¡Abur! El podcast de Roberto Lau.